Eh, entonces, como siempre, con el Ministerio Bethesda, recuerden que si yo miro para el lado así como lo estoy haciendo ahora, es porque tengo una pantallita acá que les puedo ver su rostro, así que tengo controlado. Dios me lo bendiga. Entonces, soy serie el Evangelio de Marcos, estudio número 55. No voy a saltar esto ahora sobre el origen del libro y todo eso, porque usted ya sabe que se atribuye a Marcos, que es un evangelio canónico, que es sinóptico y todas esas cosas que hemos hablado. Leamos entonces Marcos 12 del 35 al 44. Aquí nos vamos a encontrar con tres citaciones que por lo pequeña del relato las agrupé para este estudio. Y Dios puede hablarle a usted de manera muy particular. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, está hablando, cuando dice enseñando Jesús en el templo, no está ligado directamente a sus discípulos, sino a todas las personas que estaban en el templo. Dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, ponga atención a esos detalles, pero el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, en el inglés existe dos palabras, Sir y Lord, para decir Señor. Nosotros sabemos que Lord es muy diferente a decir Sir, porque involucra una condición de distinción, el Lord, una condición no de uso común. Por lo tanto, cuando Jesús está destacando esto, es porque aquí se usó dos veces una palabra muy particular, la palabra Adonai. Entonces, aquí entramos con una contradicción. Dijo Adonai a Adonai. Algo raro está ahí. O sea, dos veces Adonai. Esto es para que usted empiece, porque ¿qué tiene de raro? O sea, si a la gente, si yo a un ser humano le digo Señor por respeto, entonces ¿qué tiene de raro que David diga, dijo el Señor a mi Señor? Pero que no es una palabra Señor común. No es una palabra para referirme con respeto a una persona. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y además dijo, siéntate a mi diestra. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Que es lo que hacemos nosotros cuando escuchamos una palabra que nos bendice. Y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan, le agrada de andar con largas ropas religiosas, y aman las saturaciones, los saludos. Cuando habla de salutaciones, está hablando de reconocimiento, saludos de reconocimiento. No es un saludo, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? No. Es un saludo, oh, gran Señor, oh, principal de la sinagoga. Aman esas cosas, decía. No un saludo común y corriente. Dice, en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, por favor, vayan siguiendo la secuencia. Jesús está, todo esto se da en el contexto del templo, todo este relato. Y Jesús está mirando atentamente lo que está pasando con el arca de la ofrenda. Está ahí mirando. Y ve que la gente echa ofrenda. Y ve que muchos ricos echaban mucho. Y él sabía lo que iba a pasar. Y llamó a sus discípulos.
para que fueran testigos de una enseñanza que él iba a dar. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que sobra, pero esto de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí hay dos connotaciones súper importantes que vamos a hablar. Entonces, Jesucristo le recuerda al pueblo sobre la enseñanza de los escribas, que no se cuestionan las contradicciones para conocer la verdad. Al mismo tiempo, el Señor cuestiona la conducta moral de los escribas y exalta el sencillo y humilde acto de adoración de una pobre viuda, poniéndola como ejemplo. Aquí vamos a tocar una cosa. No es falta de fe investigar, pelearse con Dios o cualquiera de esas cosas cuando usted ve algo que no le cuaja en la mente, supuestas contradicciones. Los evangélicos tenemos la tendencia, o tienen la tendencia generalmente, a cuando hay texto o cuando hay situaciones que usan los paganos, los que no creen, para cuestionar la consistencia de la Biblia, en tratar de omitir, cerrar los ojos y no querer discutir los temas. No. Todo esto debe ser motivo de investigación porque Dios da la revelación. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay supuestas cosas de contradicción en la Biblia, temas que nosotros debemos tratar. Algunas cosas usted no la va a poder hacer que la gente reaccione. Uno de los temas más complejos y que es digno de estudiar, pero no de justificar por la fe o porque esto es así o quedarnos callados, esa es la temática de lo sangrienta que es el Antiguo Testamento y de la muerte masiva de personas, de las condenas, por ejemplo, de las condenas a muerte que hay en la ley. Esos son temas complejos, muchas veces cuestionables. Porque la Biblia dice, si pasa esto, la persona será muerta. Y muchas veces esos textos son tomados para presentar una Biblia carente de piedad y una cosa así. Entonces los creyentes tratan de sacarle el trasero a la jeringa, como decimos nosotros. Sacarle, no. Todo lo que supuestamente traiga conflicto o contradicción es la oportunidad que usted tiene de profundizar en el pensamiento de Dios y conocer más a Dios. Entonces, aquí se produce un hecho muy claro. Jesús le dice, ustedes son testigos, que las escrituras dicen, dijo a Adonai, siéntate. Y eso es como una contradicción, pero ni siquiera se cuestionan para conocer la verdad. Hermanos, nosotros no estamos llamados para justificar la Biblia. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Él se defiende solo. Usted no tiene que defender a Dios. Él no necesita de usted. Aunque hablen peste de Dios, aunque muchos de los hijos de Dios hayan mancillado, como dice la Biblia, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa vuestra. O sea, muchas veces los no creyentes blasfeman contra Dios a causa de la conducta de los creyentes y usted puede estar preocupado y le puede entrar un celo divino para tratar de defender a Dios y justificar. Usted no tiene que defender a Dios. Mire, con o sin motivo, el que no quiera creer no va a creer y el que tiene un corazón dispuesto a Dios va a ser tocado por el Señor, aún aunque esté en un ambiente de gente hipócrita, religiosa hipócrita, él va a ser tocado por Dios de todas maneras, porque el poder de Dios va más allá de esas cosas. Entonces usted no es un heraldo ni es un cruzado que va a defender la tierra santa. No, usted no tiene por qué defender a Dios. Dios se defiende solo. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar testimonio del Señor. Somos testigos de Cristo. Y eso es nuestro deber, dar testimonio de Dios, pero no defender a Dios. Bien, el que no quiera creer y no transarse en discusiones, que no tienen ni un sentido. Un audio abierto ahí, no sé quién será, pero bueno.
Entonces, no en discusiones sin ni un sentido. No haga eso. Se va a confundir, va a hacer el ridículo. No, porque esto no es. Ahora, cuando usted tenga que dar, porque el mismo Señor dice que si usted tiene que dar razón de su fe, porque Dios lo llevó a dar razón de su fe, dice que el Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Y listo. Palabra irresistible, como se la dio a los apóstoles frente al Sanedrín, como se la dio a Pablo frente a multitudes, palabra irresistible. Nosotros no somos los que buscamos la polémica, pero no tenemos que defender a Dios. Y tampoco le tenemos que huir a aquellas cosas que no tienen mucha consistencia en nuestra mente. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está sentada en hechos reales y en un Dios verdadero y en el Espíritu Santo. Entonces, enseñando a Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Las profecías mesiánicas declaran que el Mesías nacería de un descendiente del rey David. Y la tradición judía lo llamaba hijo de David. Lo que no comprendían los judíos era que David fue elegido por Dios para ser parte de la genealogía humana de Jesucristo. Pero Jesucristo tenía padre divino, no humano. No humano. De hecho, yo he estado ahí viendo algunas investigaciones de un hermano, de un hombre que descubrió supuestamente el Monte de la Calavera, el lugar donde fue sacrificado Jesús, fue muerto. Y en un orificio que daba hacia un cuarto abajo encontró el resto de sangre, que supuestamente es un arca. O el arca del pacto, porque la sangre tenía que rociarse sobre eso. Entonces tomó muestras y la llevó, y es un testimonio, yo se lo podría mostrar después de este investigador que investigó, y dice que hizo analizar la sangre. Y la sangre tenía la mitad de los cromosomas. No tenía todos los cromosomas, los 46 cromosomas. Tenía 24, 23 más 1. Lo raro. Entonces le preguntó el científico de dónde había obtenido esa sangre. ¿Por qué? Porque 23 cromosomas lo aporta el hombre y 23 la mujer. Pero la sangre de Jesús no tenía cromosoma de padre. Era un ser divino, nacido de la acción de Dios. Entonces, no tenía padre humano. Y eso les costaba entender porque ellos estaban pensando en eso. Y entendible. Sigamos, mire. Jesucristo ha asistido por la eternidad. Y una descendiente de David le dio cuerpo humano. Porque dice que Jesús se encarnó. Pero no es que una persona fuera la que le aportó la vida a Jesús. Jesús existió siempre. Ahora, también tenemos claro que ninguna persona le pertenece a nadie. Yo no le pertenezco a mis padres, ni mis hijos me pertenecen a mí. Son de Dios. Dios creó a cada persona y la puso en esta tierra en circunstancias y le asignó padre. Nosotros tenemos la tendencia a adueñarnos de lo que no es nuestro. Creemos que nuestros hijos nos pertenecen y creemos que nuestros padres nos pertenecen. Tenemos sentido de pertenencia. No, no, no. A nosotros se nos dio la oportunidad de ser bendecidos con nuestros hijos, pero nunca nos pertenecieron. Los hijos les pertenecen a Dios. Un Dios les dio la vida. Ellos eran un alma que Dios creó allá arriba y la metió en un cuerpo acá. Pero siempre le perteneció a Dios. Y Dios le dio espíritu que vivificó esa alma con el cuerpo. Espíritu vivificador que unió ese cuerpo. Y cuando Dios llama a esa alma para de vuelta, se produce la muerte, que es la separación del cuerpo con el alma. Y el alma, el espíritu vuelve a Dios que lo da y el alma va a esperar el juicio de Dios. Pero todas las almas son de Dios. Todo. Y el cuerpo, por decreto de Dios, vuelve a la tierra. O sea, se desintegra.
no es más, pero no significa que la persona dejó de existir. Todas las personas le pertenecen a Dios. Todas las almas le pertenecen a Dios. Eso debe tenerlo muy consciente usted en su alma, para que usted tenga claro que es un administrador de la vida. Si usted tiene hijos, usted administra la vida de sus hijos, pero no le pertenecen. Si usted es hijo, su padre, usted debe honrarlos, bendecirlos, pero no son su creador. Dios es su creador. Dios es el que lo hizo. Y eso es una cosa que debemos tener claro, porque nosotros tenemos un sentido de propiedad. Incluso alguna vez se llega a ser enfermizo, porque hay padres y madres que prácticamente se sienten dueños de la vida de sus hijos y quieren controlarla bajo toda circunstancia. Ellos se sienten Dios de sus hijos. O sea, aun cuando estos son mayores y están recontra crecidos, ellos quieren seguir controlando la vida de sus hijos. No, hay momentos en que usted se le da esa responsabilidad de guiar al niño en el camino, pero más allá no. Entonces, el sentido de pertenencia no corresponde. Todos seres vivos, toda la creación le pertenece a Dios. Fuimos bendecidos con la oportunidad de ser por eso decimos procreamos, no creamos, procreamos. Por eso está la palabra procrear, porque el que creó fue Dios y nosotros somos parte con nuestra semilla de darle vida a un cuerpo a un ser humano. Entonces, eso es lo que no entendían los escribas, que a Jesucristo, más aún, no tenía una ascendencia humana. No es que él era el hijo de David y que como que le referenciaba. Entonces aquí Jesús pone el punto y dice, bueno, si ustedes dicen que es hijo de David, ¿cómo es que David le dice Señor? Cuando el orden de respeto es al revés. Es nuestros antepasados tienen autoridad sobre nosotros, o nuestros padres sobre nosotros, no nosotros sobre nuestros padres. Entonces dice, bueno, el Mesías es hijo de David, el Cristo es hijo de David, según usted. ¿Cómo es que David le llama Señor a alguien que va a ser su hijo? Y eso es súper interesante. Escuche esto, los escribas y fariseos fueron enseñados para rechazar la idolatría, y su entorno estaba lleno de religiones que tenían dioses en forma humana, lleno. Por lo cual la idea de Dios hecho hombre y la idea de un Dios trino no eran aceptables. Lógico, porque Dios le dijo, rechaza la idolatría, no sean idólatras. De hecho, si se indaga profundamente en las religiones paganas, en varias de ellas Satanás introdujo la idea de una diosa madre y un dios hijo, con un claro propósito de causar rechazo. Entonces, ve ahí usted, ahí tiene a Isis con su hijo, ahí tiene la cultura hindú y la cultura babilonia, que tiene una madre con su hijo en brazos, después te tiene, que asemeja mucho a la Virgen María con el niño Jesús. O sea, este concepto de Dios hijo o diosa madre está metida ahí en la cultura. Entonces, los escribas y fariseos rechazaron inmediatamente ese concepto humano. Aquí, incluso aquí no está involucrado la cultura griega. Pero estaba eso. Entonces, no es que los escribas fueran unas personas necias. No, ellos estaban haciendo lo que correspondía. Huir de la idolatría. Recuérdense que el pueblo israelita, a ver, es importante, todos los seres humanos llevamos en la idolatría aquí en el alma. Somos idólatras. Desde que del momento en que se produjo en el huerto del Edén la separación de la comunión espiritual que tenía Adán con Dios, y Dios se apartó, ya no se paseaba por el huerto, no tenía ni caminaba con el hombre, entonces lentamente se perdió la sensibilidad espiritual y el ser humano trata de agarrarse de ídolos que los fabrica, que los inventa, o ídolos interiores que pueden ser personas. O sea, la idolatría está en nosotros y eso es muy terrible. Incluso somos capaces de idolatrar cosas. Cada vez que todo aquello que ocupa un lugar más importante en nuestro corazón,
el lugar más importante es un elemento de idolatría. Puede ser incluso hasta esposo, esposa, hijo, padre, madre, puede ser pariente, puede ser objeto, un automóvil, cualquier cosa. Los seres humanos tenemos una tendencia a la idolatría. Y esa tendencia de idolatría que tenemos nos separa de Dios, no nos lleva a una comunión más profunda con Dios. Usamos el sistema de sustitutos. Y algunas veces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas veces eso está incentivado. Y el ser humano tiene esa cosa idolátrica. Por eso usted debe cuestionarse muy claramente qué es lo más importante en mi vida, qué ocupa el primer lugar en mi vida. Por eso dice el Señor tan claramente, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todos tus pensamientos. Cuando dice está hablando con todo tu corazón, está hablando de con todas tus emociones y sentimientos, con toda tu mente, con toda tu razón. Dice con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, todo tu ser involucrado en eso, todo tu ser involucrado en eso. Y no puede haber algo que sea más importante que eso. Bueno, vamos un poquito más adelante. Jesucristo en ningún momento reprocha a los escribas y les ofreció esta resistencia, sino que los empuja a considerar la Escritura que mostrarán el camino del Mesías. Dice, ¿por qué? Porque esto causó una bomba interior. No puede existir un hombre Dios o un hombre que se ha hecho Dios. No era concebible por ningún motivo en la mente de los fariseos ni del pueblo de Israel. No, eso era de las culturas paganas. Entonces Dios dice, porque hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, sea que la contáis. Esto, Hechos 13:41. El término Adonai usado para referirse a Dios aparece 2 veces, por lo tanto habría 2 Adonai. Y eso es lo que Jesucristo destaca, que David llama a Señor Adonai, al que habría de ser el Cristo, Mesías. Por lo tanto, es más que un Mesías humano, más. De hecho, usted entiende la diferencia, que muchas veces la explicamos, entre un Cristo, que es un término griego o romano, un Cristo y un Mesías. El concepto de los judíos era un Mesías. Un Mesías para ellos era un restaurador de la gloria de Israel. Cero expectativa futura y eterna. Pero aquí no aparece. Cuando irrumpe en la escena Jesucristo, y como me han dicho, cuando irrumpe Juan el Bautista, dice algo súper importante, dice, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no, en ningún momento en la predicación de Juan el Bautista, ni la palabra de Jesucristo, entran en un tema de restauración humana de algún reino. ¿Qué era la expectativa mesiánica que tenía? La grandeza de Israel, la grandeza salomónica, un establecimiento de un reino teológico. No, en ningún momento aparece eso, sino que aparece el concepto de Cristo, de Salvador, no de restaurador. Y necesitamos salvación. Dice que el mensaje de Cristo del reino es un mensaje de salvación, que va más allá. El Señor dice, en esta tierra no se puede hacer nada. Más aún, Dios va a destruirla y va a hacer algo nuevo. De aquí no hay más expectativa. Entonces, el término usado para referirse aparece 2 veces. Por tanto, es más que un Mesías. Veamos un poquito más adelante. Y le decía en su destino, guardaos de los escribas, que gustan de andar con larga ropa y aman la saturación en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de la viuda, o sea, que van a comerse todo lo que tienen las pobres mujeres, y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirá mayor condenación. La ética ministerial, es decir, el accionar en conformidad a la palabra del Señor, manteniendo la pureza doctrinal y una vida conforme a la fe predicada, ni siquiera debe ser un tema a tratar. No debe ser un tema a tratar, ya que el servir a Dios conforme a sus enseñanzas y mandamientos
lleva implícita esta ética y no tiene nada que ver. A ver, ser ministro de Dios, todos somos ministros de Dios, no todos son pastores, no todos son evangelistas, ni profetas, ni maestros, pero todos somos ministros, todos somos servidores de Dios, servimos a Dios. Y dentro de esos servidores hay distintos tipos de servidores. Todo creyente es un servidor, todo creyente es un ministro, todo. Por lo tanto, esto va para todo. La ética ministerial, la ética de servicio, que va más profundamente con aquellos que tienen liderazgo de influencia sobre las personas, como los pastores, apóstoles y otro tipo de personas, la ética no debiera ser un tema a tratar, porque el mensaje de Jesucristo mismo lleva implícita ética. El accionar, cuando tú lees la palabra de Jesús, el amar al prójimo, el respetar, el servir a los demás, es algo normal en el Evangelio. No debería ser un tema a tratar. Y una vida conforme a la fe bíblica ni siquiera debería ser un tema a tratar, ya que el servir a Dios conforme a sus enseñanzas y mandamientos lleva implícita esta ética. Jesucristo, en su enseñanza, le dice al pueblo que se cuide de la influencia de los escribas, que astutamente viven de la apariencia religiosa. Escuche esto, viven de la apariencia religiosa, que aman el ser conocido a través del saludo reverencial de las personas en los lugares públicos. Ellos aman eso. No es que no era un saludo comunicativo, sino que un saludo referencial, de reverenciarlo a ellos como personas. Y eso lo vemos todo el tiempo, incluso en algunas personas en la iglesia de distinto nivel. Puede ser un pastor, un diácono, incluso personas ancianas. Hay personas en las iglesias que exigen privilegio. Este es mi asiento y nadie me lo toca. Y vaya alguien a sentarse ahí, porque prácticamente las penas del infierno podían caer sobre. Y hay gente que llega y es capaz de sacar una visita que se sentó en un asiento. O sea, no estoy hablando que esto involucra solamente a los ministros, sino que involucra a las personas que buscan privilegio. El buscar privilegio está siempre en el ser humano. Por eso hay tanta corrupción en el mundo. Dice que aman ser reconocidos a través de los honores reverenciales de las personas en los lugares públicos y exigen los asientos de privilegio de la sinagoga, en lugar de privilegio de las fiestas o cenas. Esta forma de comportarse lo escriba como líder religioso es totalmente contraria a la enseñanza de Jesucristo. Para los ministros de Dios, la enseñanza de Jesucristo para los ministros de Dios, ya que la enseñanza de Jesucristo y sus ministros se basa principalmente en el servicio al prójimo. Jesús dice, yo no vine a otra cosa que no sea a servir. El servicio marca el ministerio de un pastor, de cualquier creyente, marca el servicio. Dios Jesucristo destaca que fuimos puestos para servir y amar al prójimo. Estos líderes religiosos no solo buscan privilegio en razón de su liderazgo, sino también despojan a la indefensa viuda a través del uso y abuso, prácticas ministeriales como es el caso de la oración. Lo más terrible es que su sentencia es que recibirán mayor condenación. Mayor condenación, porque dice que van a la casa y despojan a la viuda, a las personas de lo que tienen. Y esto, hermano, escuche esto por favor. Usted le debe honra y respeto a un pastor y a un ministro, pero no le debe nada más que eso, respeto y honra. Dice la Biblia claramente que debe imitar su fe. Pero usted no es una persona incondicional a un hombre. Un pastor, hay personas que han puesto a los pastores en la condición de cura, como intocables, como personas que no pueden ser cuestionadas. No, todos nosotros estamos expuestos y la conducta de todos nosotros tiene que ser reflexionada. Es cierto, nosotros no somos perfectos y eso también debe ser considerado por cada persona, pero de ahí allá a utilizar, manipular las escrituras para beneficio personal es otra cosa. Y hay un montón de sinvergüenza, cara dura, que despojan a las personas porque las personas ven
en ellos seres como de otro planeta. De otro planeta. Mire, hace un año atrás, bueno, harto años atrás, me tocó hacer el servicio militar como oficial de reserva de infantería marina. Y me recuerdo que tenía un instructor que tenía todas las especialidades bestias. Era comando, paracaidista, uso táctico. Todas esas cosas preparado para matar. Era una máquina de matar. Entonces, me recuerdo que nosotros le teníamos pánico a ese hombre. Y más encima nos tocó hacer un ejercicio y él se para arriba de un jeep así, con una boina así, imponente. Y era como un ser intocable, o sea, era un Rambo en potencia. Entonces, él nos juntó a todos nosotros y nos dijo, yo soy un ser humano. Ustedes me dan un balazo y me muero. No soy una persona más que eso. Pero yo puedo hacer uso de la influencia mía para causar un pánico en usted y que usted avance ese temor y puedan aniquilarse como persona. Pero yo no soy más que eso. Soy una persona de carne y hueso que una bala me mata igual que mata a cualquier persona. Y si ustedes se dan cuenta, la situación psicológica que usaron los británicos para la guerra de las Malvinas, con los famosos Gurkhas, ¿se acuerdan de los Gurkhas? Los famosos Gurkhas que iban a ir a conquistar la Malvinas. ¿Y sabe lo que hacían para afectar la psicología de los soldados argentinos? Mostraban, hacían una publicidad tremenda de los Gurkhas como seres intocables, como máquinas de matar. Y me acuerdo que mostraban fotos o videos donde los Gurkhas estaban afilando sus cuchillos en la parte del portaavión, en la plataforma del portaavión. Eso es una cuestión psicológica. Entonces, muchas veces las personas tienden a ver a los pastores como seres de otro planeta. No, no, no. Son cuestionables, es un liderazgo que tiene que dar razón y mucho del liderazgo hace abuso de esa visión que tienen las personas de respeto, o más que respeto, muchas veces veneración casi idolátrica, para despojarlo. Y esta gente que era venerada en Israel, tomaba la casa de las viudas y le quitaba lo poco que tenía esas personas. Ahora, lamentablemente esta falta de ética de algunos ministros, o más bien dicho, el accionar de los falsos ministros del Evangelio se ha prolongado hasta el día de hoy, donde se usa el ministerio para obtener privilegios y despojar al pueblo de Dios con doctrinas como la de la prosperidad. O sea, es un despojo. Y ahora, a todo esto, los pecados son mutuos. Así como esas personas despojan al pueblo de lo que tiene, la ambición de bienes materiales de los hombres de las congregaciones también. Porque generalmente la doctrina de la prosperidad apela a que si tú pones $100 o 10.000 pesos o 50.000 o 20.000 pesos aquí en la ofrenda, Dios te va a devolver cuadruplicado, triplicado. Entonces la razón de la ofrenda no es en función del reino, no es en función de ser de bendición al reino, sino que la visión de la ofrenda es que si yo pongo 20 me van a llegar 20 más, voy a tener 40. O sea, no, nosotros no ofrendamos para obtener réditos, para obtener cosas, ofrendamos porque queremos ser parte del reino, porque es una orden del Señor y lo hacemos con amor, pero no para obtener algo de vuelta. Ahora, Dios nos prometió que nos iba a bendecir, es otra cosa. Y vamos a la última parte, dice, estando Jesús sentado, que esta es la parte que más me gusta a mí, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 flancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lamentablemente, se ha, con este relato que es profundo, de una enseñanza muy grande, perdón la expresión que usar, lo han rasqueado.
lo han emocionalizado, lo usan mucho para destacar a la viuda, pobre, pero no van más allá de que esto es más que una viuda pobre echando una ofrenda. Entonces se ha emocionalizado y se habla de la viuda y se hacen canciones como la viuda que echó lo que tenía, las dos blanquitas y cosas así. Pero no digo que esté mal hacer canciones que relaten las cosas de la Biblia, pero no transformarla en una cuestión emocional. Rescatemos más allá de eso. Esto es una de las enseñanzas más hermosas que Jesucristo nos entrega. Jesús está sentado frente al arca de las ofrendas que está en el templo y observa cómo el pueblo pone dinero en el arca de las ofrendas y sobre todo ve cómo los ricos echaban mucho dinero. O sea, es importante entender el relato. Dice que Jesucristo está sentado, mira, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Él estaba mirando. Alguien puede decir estaba sapeando. No, estaba mirando. Estaba observando lo que estaba ocurriendo por una razón determinada, pero estaba mirando. No es que pasó por ahí y se encontró con la situación. Había un propósito, él miraba. Entonces, dice, y sobre todo ve cómo los ricos echaban mucho dinero. Jesús está observando. En este ambiente llega una viuda pobre que da una ofrenda de muy poco dinero, pero es un acto de amor y de adoración a Dios muy sublime. Nunca debemos olvidar que la entrega de la ofrenda o diezmo es un acto de adoración a Dios con promesa. Dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que su la hunde. No es una obligación gravosa y difícil de cumplir. Y esto es muy triste para mí tener que tocarlo, porque muchas veces para algunas personas se transforma en una situación gravosa, desagradable, que lata, que aquí, que allá. Y es para algunas personas es una complicación. Yo en mi año de ministerio he visto que esto es una de las cosas que más afecta a las personas. Y lo digo, miren, algunos cristianos están dispuestos a que Jesucristo sea el Señor de todo, de toda su vida, menos de su bolsillo. Tienen su corazón atrapado en el dinero y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesucristo llama a sus discípulos para enseñarles. Bueno, ahí paremos un poco, antes de seguir. Entonces es una cuestión que están dispuestos a que el Señor pueda intervenir en cualquier área de su vida, menos en su bolsillo. Y algunas personas se complican harto en esto. Porque Jesucristo y Pablo dice algo, verdad, dice con respecto en la comparación de la ley, dice, tú puedes, si vives por la ley, dice, si vives por la ley y tú crees en la ley, si un mandamiento no cumple, aunque cumplas todo lo otro, ya no estás cumpliendo toda la ley. Ah, pero pastor, ¿qué tiene que ver si nosotros vivimos por la fe? Entonces yo te aplico la misma norma. Si tú dices vivir por fe y en un área tú no eres capaz de sostener tu fe, entonces no hay fe. Así de simple, no lo estoy inventando yo, es lo que dice la Biblia toma eso. O sea, fe es aplicable en todo el área. Ahora, es cierto que tenemos que crecer, porque esto no es fácil. No es fácil tomar decisiones de fe en la vida. Cuando decidimos retirarnos de conductas que no son buenas o de prácticas que no son bien buenas por fe y nos cuesta salir, tenemos que crecer, tenemos que ser mejores, pero si pasan los años y tú sigues en la misma condición porque el tema no lo quieres tratar en tu interior o no lo quieres tratar en forma seria y hablarlo con Dios, entonces es un problema de fe o es un problema que te acomoda vivir así. Entonces, frente a esto, Dios puede ser el Señor, para algunos creyentes, puede ser el Señor de toda su vida, menos de su bolsillo. Y eso es complicado. Lo estoy hablando porque yo también viví mis luchas con respecto a esto, como toda persona.
y tuve que, porque el dinero es algo complicado, porque el dinero tú lo ves todos los días, y si tú no tienes una costumbre de separar lo que le corresponde a Dios inmediatamente como una prioridad, se te va a hacer muy difícil. Se te va a hacer muy difícil el ofrendar y demás. Entonces aquí vemos un acto de fe, porque la ofrenda, a ver, la ofrenda, si tú no entiendes el propósito de la ofrenda y de la adoración, la ofrenda y el diezmo, entonces tú no entiendes, no vas a comprender qué pretende hacer Dios con eso. Dios no necesita tu dinero, de hecho es dueño de todo tu dinero. Más aún, Dios es tan dueño de tu dinero, de tus bienes y de lo que tienes, que Dios te dice: te tengo que hacer una advertencia. Si tú no administras bien lo que yo te di, te lo quito y se lo doy a otro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vengan a dar cuenta el que tenía un denario y lo escondió en la tierra para no perderlo. Dios dice: quítenselo y entréguenselo a aquel que tiene más. Así de simple. Dios te puede quitar lo que tú no viste y se dárselo a otro. Pero Dios no necesita ni tu dinero ni tus bienes. No necesita nada de eso. No necesitas que tú le des una ofrenda. Él estableció el mandamiento con un propósito. Un solo propósito tiene ese mandamiento, fuera de la obediencia. El propósito es librar tu corazón de la dependencia del dinero, para que tú no llegues a hacer lo que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Cuando tú te desprendes, te liberas de eso. Cuando tú ofrendas, te liberas de eso. Y lo que estás proclamando a Dios es decirle: yo no dependo del dinero, dependo de ti. Dependo de ti. Y eso es súper importante, porque Dios no es un Dios del dinero. Dios tampoco, y a Dios nunca le pidas dinero. Pídele lo que necesitas. No dinero, porque Dios te puede hacer llegar lo que necesitas de muchas maneras. El dinero es una unidad de intercambio que no siempre ha existido. Entonces hay un momento en que las personas tienen atrapado su corazón, y esto es importante destacarlo en este ejemplo de la viuda, donde ella sostiene su fe aún en su necesidad. Yo no sé para cuánto le ha alcanzado, pero la Biblia dice que entregó todo su sustento. Si entregó todo su sustento, a lo mejor lo que entregó le alcanzaba para comprarse dos marraquetas, o más bien dicho, dos panes batidos. Y con eso por lo menos comía una once o algo en el día. O a lo mejor le alcanzaba por un poquito más, pero era poco y no le alcanzaba muchos días. Entonces dice que entregó todo su sustento. Jesús llama a su discípulo para enseñar a que la ayuda ante los ojos de Dios es la más valiosa, la ofrenda a la ayuda. Porque en medio de su pobreza y por su amor a Dios, entregó todo lo que tenía. Esto no es un acto de cumplimiento, es un acto de amor. La fe de esta mujer en la provisión de Dios es total, ya que Jesucristo dice que dio todo su sustento, su sustento. El caso todavía ha motivado canciones e historias y se trata en forma emocional, pero este relato es una cuestión de principio y amor a Dios. Es un ejemplo de adoración, es adoración. La ofrenda de la viuda es un acto de adoración, no es una entrega de dinero, ni es para destacar la ofrenda, ni es para destacar el diezmo, ni es para destacar nada, sino que es para destacar que ella decidió adorar con todo lo que tenía. Ya tenía comprometido su corazón con Dios y decidió manifestar su compromiso total, aún llegando al arca de su ofrenda y sabiendo que no tenía para dar, entregó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Hace años atrás, Silvia se debe acordar un poco de esto, estaba el tesorero de la iglesia que se llamaba Manuel Olía. Yo tenía conversaciones y algunas veces pasaba mucho tiempo o por circunstancias estaba en la oficina. De repente llegaba una viejita a entregar su diezmo. Una señora, y no era única, no era una, eran varias. Y el Manolito me decía a mí:
Samuel, yo no le, esta gente es tan pobre, me dice, tienen tan poco y llegan acá y yo no les quiero recibir la ofrenda ni el diezmo, pero se enojan, me dijo, se enojan y se molestan si él le insinúa. Ellos se entregan con un amor, con una pasión, con una entrega, apenas se pagaban sus chauchas miserables, decían, llegan a entregar su diezmo. Y yo escuchaba, y dije, y yo trato, incluso, pero lo hacen con una dedicación, con una alegría, con una fe impresionante. Y yo escuchaba a Manolito, todas esas cosas se fueron quedando en mi corazón, ¿eh? Todas esas enseñanzas que yo escuchaba de Manolito Oliva, que era el tesorero de la iglesia, porque, porque ella decía que él no, no, las podía privar de la bendición de ser parte de eso. Entonces, nunca mire usted este relato de la viuda como un acto de una ofrenda. Es un acto de adoración, un acto de adoración a Dios. Ya ella tenía todo su ser comprometido y puso el broche de oro en esto. Para muchos creyentes, como digo, lo dije, le pueden tocar, están dispuestos a ser Señor, que Dios Jesucristo sea Señor de todo, menos de su bolsillo. Mi querido hermano, de estos tres relatos que hemos tenido, no sé cuál para usted va a ser el que Dios le está hablando, pero que use o saque una enseñanza de lo que hemos estado conversando ahora. Son cosas que marcan nuestra vida, el compromiso del corazón.